Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla es el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, pues, es la continuación de lo que ya veníamos trabajando y me estoy refiriendo a la invasión napoleónica a España. Entonces, esto pues es uno de los tantos sucesos que se van a suscitar dentro de lo que vendría a ser la invasión napoleónica por parte de Napoleón hacia España. Vamos a ver que va a surgir, pues, de cierta forma, lo que vendría a ser la Guerra de la Independencia Española, ¿no? Fue parte de las llamadas guerras napoleónicas, ¿no? Que básicamente va a azotar a casi la totalidad de Europa a comienzos del siglo XIX, ¿no? Es decir, que Napoleón, como ya lo venía mencionando en las clases pasadas, pues era un gran estratega militar, un gran estratega político, que tenía pues la visión de abarcar toda Europa, ¿no? Entre ellos eh, España. Francia, estamos hablando del Imperio Napoleónico, se va a enfrentar a una alianza entre España, Reino Unido y Portugal, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de enfrentar Francia contra estos países? Era tener el control de la península ibérica. Debemos tener en cuenta que inicialmente España era aliada de Francia mediante el acuerdo suscrito con el primer ministro Manuel de Godoy y por Francia mediante el tratado de Fontainebleau. Ya, entonces recordaremos nosotros en la clase pasada, en la batalla de Trafalgar, España pues va a ser un aliado frente a los ingleses, ¿no? Entonces van a tener pues un apoyo, pero después de 1808, Francia decide, cambia de idea y decide invadir España bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español que ocupaba Portugal. De esa forma, pues, Francia comenzó a invadir las tropas imperiales a España. Entonces, como vamos viendo, de, España pasó pues de ser su aliado a ser su enemigo, ¿no? Obviamente al inicio el objetivo era pues invadir Portugal, o sea, Napoleón tenía la visión de invadir Portugal, pero cambia de idea y decide también invadir España. Entonces, obviamente va a usar pues un pretexto absolutamente irónico, por así decirlo, ¿no? Como reforzar el ejército español, ¿no? Pero eso pues va a ser el inicio de lo que vendría a suceder más adelante, ¿no? Que va a ser pues las guerras entre España y Francia. Ya para el año de 1808, en febrero, Napoleón pues va a ordenar a los comandantes franceses a tomar las fortalezas estratégicas españolas. Y de esa manera pues se daba inicio al comienzo de la guerra. El ejército español se va a ver pues prácticamente paralizado, ¿no? Porque ellos, como les mencioné, no se esperaban porque tenían pues la idea de que Francia era su aliada y no su enemiga. Sin sus mejores tropas, obviamente pues España se encontraba mal equipado y sorprendidos. Sin sus mejores tropas, fueron llevadas por Napoleón Bonaparte de Dinamarca o dispersos desde Portugal a las Islas Baleares. Es decir, que España, cuando se enfrentó a Francia, se encontraba pues totalmente desabastecida, no tenía a toda su gente eh, trabajando. Para asegurar su hábil maniobra militar, Napoleón
va a tejer o tejió una serie de intrigas contra la familia real española, es decir, que va a meter, va a meter una especie de zozobra en la población para que los pobladores pues tengan desconfianza de sus líderes, ¿no? Es lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales pues Napoleón va a obtener los derechos sobre la corona de España. Es decir, que Napoleón se vuelve en el monarca o gobernador de España a través de este hecho, ¿no? Que son las abdicaciones de Bayona. El emperador cede sus derechos a su hermano José Bonaparte, es decir, que Napoleón no se queda en España, él le va a ceder ese derecho a su hermano José Bonaparte, quien va a asumir como rey de España bajo el título de José I. Ya, entonces no va a tener el mismo nombre, ¿no? Él cambia su nombre a José I. Esta usurpación del trono básicamente pues va a provocar un levantamiento popular que se va a extender por todo el país de España, ¿no? Por toda España. Entonces, como les dije al inicio, la impresión que tenían pues los españoles era pues que efectivamente Napoleón pues tenía la visión de que quería mejorar España, tenía esas intenciones, ¿no? Pero al cederles el puesto a su hermano, entonces pues la gente va a quedar descontenta y van a empezar a hacer una especie de revueltas, una especie eh, de revoluciones. Específicamente, los ciudadanos de Madrid se van a levantar en rebelión contra la ocupación francesa el 2 de mayo, donde van a matar a 150 soldados franceses. Ya, esto va a ser como un acto netamente, pues, que no estaban de acuerdo, que estaban en desacuerdo con lo que venía suscitando. La respuesta fue brutal, fue una brutal represión a los manifestantes que concluyó con los tristemente famosos fusilamientos del 3 de mayo. Es decir, que el hermano pues, de Napoleón Bonaparte, José I, ahora que se llamaba José I, pues va a ordenar pues, el fusilamiento en vía pública a estas personas pues, que habían sido revoltosas, por así decirlo. Y de esa forma, pues, acababa de comenzar la resistencia española y la famosa Guerra de la Independencia de España. Ahora, el desarrollo de la Guerra de la Independencia se va a dar de la siguiente forma. Tras el estallido de la revuelta de Madrid, tan cruentamente aplastada por las autoridades franceses, las semillas de la discordia empiezan a extenderse por el resto de la península ibérica. La población va a reaccionar de manera agresiva contra la ocupación francesa en las líneas generales. No entendían pues ni compartían y se comenzaron a agrupar para luchar contra el invasor, es decir, contra los franceses. En este caso encontramos con Fernando VII exiliado en Francia y José I instalado en el trono de Madrid. Los sublevados o sublevados van a empezar pues a luchar en nombre de la legitimidad del rey en el exilio, al mismo tiempo pues que conformaban con el paso del tiempo un sistema de oposición cada vez más elaborado, mucho más organizado, mucho más sintético, mucho más sistémico. Así, el vacío de poder en distintas regiones se va solucionando por parte de los sublevados con la creación de pequeñas juntas que se encargaban básicamente del control en una zona en concreto. Ya con el tiempo, estas pequeñas juntas locales van a ir evolucionando hasta crearse pues juntas provinciales, es decir, que al inicio pues eran pequeños
pueblitos, ciudades, ¿no? Que se reunían y se rehusaban a obedecer pues las órdenes de los franceses. Pero posteriormente esto va a ir expandiéndose hasta convertirse en provinciales y finalmente logra pues abarcar ya no solamente un estado, sino hacer una Junta Suprema Central Gubernativa del Reino Español que tenía pues la propuesta o que proponía como un sistema de gobierno central opuesto al sistema napoleónico que existía en aquel entonces en Madrid a cargo de su hermano José I. Esta junta, además de considerarse como un órgano gubernativo legítimo, tenía también como objetivo aunar los esfuerzos de los sublevados y crear de esa forma un ejército unificado y organizado que pudiese pues plantar cara al poderoso sistema napoleónico. Y fue precisamente la Junta Suprema Central la que se encargó de convocar a las Cortes Generales, donde se aprobó la famosa Constitución de Cádiz en el año de 1812. Aunque la capacidad del gobierno provisional para poner en práctica las reformas acordadas por la Junta y aquellas plasmadas en la Constitución en tiempos de guerra fue bastante escasa. Ahí vemos en imagen las reuniones que tenían pues para que puedan eh, desarrollarse. Por otra parte, las operaciones bélicas continúan su curso mientras la población rebelde pues intentaba de alguna u otra forma organizarse, ¿no? Por otro lado, el ejército napoleónico, hasta el momento prácticamente invicto en Europa, había sufrido pues una dura derrota en la famosa batalla de Bailén en el año de 1808 y no controlaba apenas el territorio de la península ibérica. Otro hecho, sin embargo, Napoleón al darse cuenta de los niveles de caos que empezaba a alcanzar la situación en el nuevo reino de su hermano, él toma pues la decisión de acudir personalmente con un mayor número de tropas para poner orden, ¿no? Es como que Napoleón se entera y dice, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en un lugar? He dejado a mi hermano a cargo, pero su hermano pues la población no había quedado contenta con la designación de su hermano, ¿no? Su estrategia, la estrategia que va a utilizar Napoleón Bonaparte, en este caso, fue enormemente exitosa y a partir de 1909 los franceses empezaron a ganar terreno. ¿Ya? Entonces, hasta el punto de que Cádiz, donde se encontraba reunida la Junta Suprema Central, fue la única ciudad que le quedó por conseguir. Es decir, que Napoleón, gracias a su estrategia, como les mencioné, Napoleón por ser un gran estratega, eh, va a determinar el avance y va a poder frenar aquellas revoluciones que se venían suscitando en aquel entonces. El éxito de las tropas napoleónicas fue rotundo durante los años de 1809, 1810 y 1812, y la todavía desunida oposición rebelde no pudo detener su avance. Sin embargo, pusieron pues las cosas muy difíciles a las tropas napoleónicas, especialmente a la hora de intentar imponer un dominio administrativo y político efectivo en los distintos territorios que iban conquistando. De esa forma, pues, se iba organizando una eficaz política de guerra, de guerrillas, que fue muy costosa para el ejército francés. El progresivo debilitamiento de Napoleón en Europa, que le obligó básicamente a atender otras frentes militares, quitando tropas de España, y la mejor organización de los rebeldes y el fuerte apoyo militar y económico que les va a otorgar Gran Bretaña, enemigo de Francia, eh, hizo pues que los franceses fueran perdiendo progresivamente más y más terreno en la península ibérica.
Y finalmente, ya tras sufrir las derrotas tan importantes como la de Arapiles, viendo cómo perdía cada vez más terreno en Europa, Napoleón firmó en 1813 el Tratado de Valencay, ¿no? Que recibe el nombre del castillo donde Fernando VII había permanecido durante la guerra de la independencia junto a su hermano y su tío. En este tratado se devolvía la corona española a Fernando VII y Napoleón se comprometía a retirar todas las tropas que le quedaban en territorio español. De esa manera, Fernando VII volvió hacia España como rey, habiéndose considerado como tal la derrota de Napoleón. Todos los órganos vinculados a la lucha española contra las tropas españolas, incluyendo la Junta Central, habían actuado en nombre de Fernando VII e incluso pues la Constitución de 1812 reconocía su autoridad como monarca, aunque esperaba que reconociera y jurara la Constitución acordada. Sin embargo, Fernando VII no pensaba reconocer ni la Constitución ni las reformas que se habían hecho durante la guerra. Poco después de llegar al territorio español, hacía pues su aparición el llamado Manifiesto de los Persas, en el que con el apoyo de los núcleos más tradicionales del poder se suprimía la Cámara Gadatina y se volvía al estado de poder absoluto real previo a la llegada de Napoleón a la península, ¿no? Acabando con todos los avances realizados durante el periodo de las Cortes de Cádiz. Y finalmente, este hecho, pues, en el que marca el final de la guerra, de la independencia y la inauguración de un nuevo periodo histórico, donde el sistema absolutista se va a encontrar dando sus últimos pasos y en el que el antiguo régimen como tal acabará totalmente con el inicio del reinado de Isabel II en el año de 1833. Bueno, chicos, la clase hasta aquí. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.